Ahora vamos a quitar este control y bien. Vamos a comenzar ahora sí. Disculpen el link fallido, pero bueno, ya se solucionó. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos protege, nos selle con su sangre preciosa al corazón de Jesús, para que todo esto realmente llegue a las personas que tienen que llegar. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre en lo que debemos pensar, en lo que debemos decir, cómo lo debemos decir, en lo que debemos leer, en lo que debemos escribir, en lo que debemos obrar, en lo que debemos callar, para procurar tu gloria, el bien de las almas y nuestra propia santificación, así sea. Bien, vamos a comenzar. Acá me comí en la publicación la N, ¿no? Todo el mundo me decía constelaciones y ay, falta la N. Acá ya lo corregí. ¿Es Bueno, con seguro o en particular? Ya, regístrese, por favor, para que pueda dejarnos un muestra. Shirley, apaga el micro. Bueno, entonces, Bueno, a ver, pase, por favor. voy a silenciar algo un ratito. Vamos a silenciar. Ahí está. Listo. Vamos. Entonces, a ver. Ujú. Y ya, ahora sí. Entonces, vamos a pasar rápidamente porque es un tema muy bonito. Al final hay unos videos, o en medio hay unos videos de testimonios que son muy fuertes, ¿no? Y de verdad, cuánto daño se está haciendo ahorita con esto. Pero primero vamos a entender qué son todas estas cosas de las terapias alternativas y la nueva era, ¿no? Que tiene tantos errores, pero tantos que ya errores ya no son sino horrores, ¿no? ¿Y qué es lo que pretende hacer y qué es lo que está haciendo ya esta nueva era que ya comenzó hace bastante tiempo? Pues está sustituyendo a Dios y lo está reemplazando por el universo. Ya no hablo de Dios, sino de un universo. Y le estoy otorgando un poder ya no al creador, sino a las cosas, a la creación. Y todo esto está envuelto en un pensamiento mágico, ¿ya? Como si las cosas pudieran hacer una causa y efecto de magia, ¿no? Alternativa. Ya mis pensamientos tienen magia. Si yo decreto, ojo esa palabra, decreto tal cosa, o sea, ya es como si tuviera varita mágica y va a suceder, ¿no? O sea, estamos cayendo en cosas absurdas, pero bien disfrazadas y bien marketeadas, que ni nos damos cuenta, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, usando la palabra inconsciente, entonces ya, como es inconsciente, yo no me doy cuenta, entonces, ¿no? Y es más, yo recuerdo en las clases de psicología, cuando jugábamos, como no éramos recién, pues tercer ciclo, cuarto ciclo de psicología, nos hablaban los profesores psicoanalistas, y yo me daba cuenta que mientras yo dijera inconsciente, entonces ya cualquier cosa podía suceder, porque tú no sabías, porque era inconsciente. Entonces ahí uno se queda como que, esto me recuerda a esa fábula del rey que tenía la ropa invisible y nadie podía decir que estaba desnudo porque uno era el que no era inteligente, ¿no? Entonces, más o menos eso está pasando ahora. Tú no puedes decir nada porque eso es inconsciente, esto es nuevo, esto es, o sea, mágico, ¿no? Y ahí uno termina cayendo, ¿no? En todas estas trampas que está poniendo ahorita el enemigo, ¿no? Y miren, aquí son anuncios de Instagram reales, ¿ya? Hablando de las, ¿no? Constelaciones familiares, ¿no? Cosas ancestrales, ojo a esas palabras, para vivir en sintonía. Constelaciones familiares van a sanar lo que sea, o sea, date cuenta, ¿no? Miren acá esto, o sea, esto es de Uruguay, ¿no? Mandala el enneagrama de la energía de las constelaciones familiares, o sea, porque pongo palabras así, hindúes, místicas, no sé cuánto, ya está. Improntas emocionales. Una impronta es algo con lo que tú naces, ¿no? Y mentales. Todo esto viene de mis antepasados, ¿no? Constelaciones familiares para tener una vida feliz. Y te ponen estas imágenes así. O sea, y esto que no estoy poniendo todas las mentiras que aparecen. Y el diario de España nos dice que estas terapias, ¿no? Que se amparan bajo lo alternativo, pretenden sustituir, ¿no? Y en algunos casos complementar, ¿no? Las terapias reales, ¿no? Pero no cuentan con ningún
método validado científicamente, menos con el respaldo de la comunidad científica, ¿no? Cuando nosotros estudiamos psicología, nos advierten, pero hasta el cansancio, que no podemos hacer algo que no sea validado científicamente bajo los parámetros de la psicología. O sea, yo no puedo decir, ay, mira, a mí me parece que más bonito es algo que yo me estoy inventando y a ver, lo aplico contigo. O sea, eso va contra la ética del profesional. Sin embargo, ahorita ustedes se van a dar cuenta cuántos psicólogos con su mejor voluntad están cayendo en estas prácticas. Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Entonces, ¿qué son las constelaciones familiares? Es una falsa terapia, una pseudoterapia. ¿Y qué hace? Culpar a mis antepasados, que yo ni los conocí, de mis problemas actuales, tanto con mis relaciones familiares como mis problemas de salud, mis problemas emocionales, problemas de salud tipo cáncer. ¿Ya? O sea, estamos hablando de cosas mayores aquí. ¿Ya? Y dicen que el origen de estos problemas está en los pecados de mis antepasados, en los problemas que tuvieron mis antepasados. Y te prometen a ti, ahorita, curarte de todo eso. Vieron hace un ratito los Instagrams, ¿no? Vieron los anuncios. ¿Ya? Y esto no tiene ninguna evidencia científica. Lo único que logran es un efecto placebo, ¿no? O sea, que yo me sugestione. Y con un montón de consecuencias bien peligrosas. ¿Ya? Yo estoy haciendo esto porque hace poco me tocaron la puerta a las 6 de la mañana, como vamos a ver más adelante, para pedirme ayuda para tratar de solucionar un problemón que se había generado por esto. Así que dije, ya basta, hasta aquí llegó y tengo que hablar y tengo que hablar. Entonces, si yo no diagnostico bien un problema, tengo un problema enorme de tratamiento, te sacan la plata, pero así de la forma más absurda, ya tanto a ti como paciente, como a estos supuestos terapeutas que van entrando en un espiral de querer más, 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 y ahí están alimentando y solventando todas estas pseudociencias, problemas espirituales terroríficos, terroríficos. ¿Y de dónde viene esto? Miren el origen. Y muchos colegas psicólogos míos que lamentablemente han caído en esto, nunca investigaron de dónde apareció. Simplemente pagaron unos cursos carísimos de 3, 4 años, ya, o 2 años para hacer una supuesta maestría en estas cosas. ¿Y de dónde viene? De este señor Alejandro Jodorowsky, estafador profesional, ¿no? Que dice ser cineasta, mago, ¿no? También especializado en las cartas, en el tarot, que una vez confesó que violó a una actriz durante el rodaje de una de sus producciones, quedó, por supuesto, sin ninguna pena, que es totalmente psicoanalista cuando hace años que Freud ya nadie le da bola porque está totalmente desactualizado y desfasado y sabemos que el tipo tenía más problemas que soluciones, ¿no? Y este señor Jodorowsky inventa la psicogenealogía. ¿Qué quiere decir? Que para él, psicológicamente, nosotros venimos con una carga genética, ¿no? De dos problemas y preocupaciones de nuestros antepasados. O sea, una cosa de que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Ya? Y él se lo inventó, ¿no? Entonces, dijo que esto se transmite inconscientemente, nuevamente esa palabra psicoanalista muy, ¿qué digo yo? Que soluciona todo, ¿no? Comodín, comodín, cualquier cosa, es que es inconsciente. Entonces no vemos, no lo vemos. Ahí está, tú no ves el traje del rey, pero ahí está, ¿no? Y si no eres inteligente, no lo ves. Entonces estamos cayendo en ese absurdo. Y usa la palabra de la autorrealización para nosotros decir, ok, yo me auto, no necesito a Dios, me auto soluciono los problemas, yo no necesito nada, yo soy suficientemente capaz de hacer mi felicidad o mi infelicidad. Entonces, ojo con esas cosas que muchos psicólogos ni se dan cuenta de lo que están enseñando o tratando, ¿no? Entonces, ese justo con su esposa, junto con su esposa, se inventaron también el inconsciente familiar. ¿De dónde? Se lo copiaron del inconsciente colectivo de otro psicoanalista, discípulo de Freud, Carlos Jung. ¿Pero qué? Ninguno, ni el inconsciente colectivo, menos el inconsciente familiar, han podido ser demostrados nunca. ¿Ya? Usan el karma, palabra hindú, intergeneracional,
O sea, yo vengo cargando el karma de mi tatarabuelo, mi super architatarabuelo, y por eso ahora tengo trombosis, pues, ¿no? O sea, nada que ver, ¿no? Transmitido de padres a hijos. Y en eso se basan las constelaciones familiares. De esto no existe ninguna prueba de que una sola célula transmita emoción. No existe, no hay, ¿ya? Y de esta cosa, este señor, ahora ya, bueno, ya falleció, Bert Hellinger, que fue sacerdote, desertó del sacerdocio, se casó 2 veces, alemán, me recuerda mucho su historia un poco a Lutero, ¿ya? También estuvo en el ejército alemán, súper admirador y fan de Hitler, ¿ya? O sea, yo no voy a seguir a un hombre que es fan de Hitler, por más que me diga lo que me diga, porque ahí nomás ya voy a sacar una cuenta de cómo está su psique, cómo está su cerebro, cómo está pensando este hombre, ¿no? Entonces este señor estuvo en África, en misiones, ¿no? Cuando era sacerdote, y ahí absorbió mucha de la cultura de los zulús, ¿ya? También luego se hizo psiquiatra y estudió en Alemania, en Estados Unidos, pero siempre metido en el lado psicoanalista. Estudió hipnoterapia y análisis transaccional, ¿no? Que también tiene que ver mucho con la autorrealización nuevamente. La terapia gestal, que si bien tiene algunas técnicas que funcionan muy bien, pero también tiene algunas bases que un poco que no son muy cristianas, ¿ya? A eso hay que conocerlo. Entonces Hellinger atribuye a las enfermedades, ¿no? Una carga de este inconsciente colectivo familiar. O sea, miren la imagen. Para él hay como una especie de nube flotando ahí en el espacio, que es un inconsciente colectivo, por supuesto, inconsciente, nadie se da cuenta, ¿no? Y que ahí está todos los errores, todos los problemas, todas las cosas, y yo cuando nazco capto algo, capto algo, capto algo, capto... Hasta explicarlo me da cosa, como diría el Chapulín Colorado. Entonces, todo esto está basado en ciencia cuántica, que no es otra cosa que magia, es magia, ¿ya? Y esto se expande en sus ideas como lo haría cualquier gurú. Voy a tomar solamente una frase de uno de los libros de Hellinger. La armonía familiar se rompe con acontecimientos traumáticos que se incorporan a una especie de inconsciente colectivo familiar que repercuten en sus miembros incluso cuando ya han transcurrido varias generaciones. ¿Ya? O sea, su metodología. ¿Cómo es su metodología? Sin ninguna evidencia científica sólida, más que un enfoque en lo metafísico y espiritista, bajo un riesgo de implantar falsos recuerdos. O sea, nosotros sabemos qué fácil es poder sugestionar a una persona que está sufriendo, ¿no? Entonces son pues los mejores, ¿no? Clientes que puedan tener. O generar una explicación simplista para un problema complejo, como un problema de bipolaridad, de psicosis, de esquizofrenia, de cáncer, de violación, ¿ya? Estos participantes que van son vulnerables y pueden ser manipulados durante las sesiones. Y este inconsciente colectivo o inconsciente familiar, espíritu, energía familiar, lo que sea, es a lo que ellos dicen que es lo que está actuando en tu enfermedad. ¿Ya? Es como un alma colectiva, está metido en el espíritu cósmico, ¿no? O sea, decir tantas sandeces me da alergia. Y miren lo que dice este señor, que es un doctor en psicología de la Universidad de Málaga, dice, hizo una publicación constelando inhumanidad, cuando la psicoterapia provoca destrucción, ¿no? Y entre tantas cosas quise citar esto, ¿no? Que él pone, los conflictos, las preocupaciones familiares, las culpas no asumidas y los comportamientos problemáticos viajarían y afectarían a sus descendientes futuros. O sea, aquí vemos esta imagen, acá están todos nuestros antepasados, Cuchumil, ¿no? Y acá estoy yo. O sea, yo estoy recibiendo, no sé por dónde, esta energía de la constelación, ¿no? Perdón, de la conciencia, del inconsciente familiar mío, ¿no? O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Aquí pueden mirar una foto de una supuesta terapia de constelaciones familiares en donde está la persona, ¿no? En el suelo, están estas personas acá. Miren cuántas, a mí me da pena ver tanta gente aquí engañada y manipulada, me da pena.
porque ellos están ahí con su mejor intención, queriendo ser sanados con sus problemas. Y hay centros, el Centro Bert Hellinger de Chile y de muchos países, que se llenan de dinero, ¿no? Aprovechándose de la inocencia de las personas. Y miren lo que pone este supuesto terapeuta Humberto del Pozo. Hay una psiquis. ¿Qué es psiquis? O sea, hasta donde yo sabía, esto es un pensamiento, ¿no? Que viaja a través de las generaciones. O sea, una cosa de locos, determinando hasta tus conductas más inconscientes, nuevamente la palabra, ¿no? La palabra clave donde se esconde toda la farsa, y un método que devela sus orígenes y te permite encontrar la solución. Patrañas, mentiras, ¿ya? Y acá estos dicen esto, que el sufrimiento sería un intento de equilibrar de forma inconsciente todas las desgracias vividas por sus antepasados. Y miren este ejemplo. Si tú tienes cáncer de mama, puede ser que realmente tú quieras morir secretamente, palabra para decir nuevamente inconsciente, por un conflicto inconsciente con tu madre. O sea, Dios mío, ¿no? La homosexualidad de un niño asume de manera inconsciente los sentimientos de una tía o una tía abuela fallecidas. O sea, encima el niño ni lo conoció, ni las conoció cuando no había una descendencia femenina. O sea, aquí solamente me da cólera de cómo quieran engañarles, pero después ustedes mismos se van a querer sacar los ojos para no ver las cosas que están haciendo con las personas. Entonces, ¿qué nos dice el APET? Que es la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas. Gracias a Dios que existe, ¿no? Dice, sus adeptos sostienen que las células de nuestro cuerpo, células, ¿no? Saca yo mi piel, mis órganos, ¿no? Guardan información y vivencias pasadas, lo que se reflejaría en enfermedades. El paciente no solamente va a llegar con su problema y se va a regresar con su problema, sino que muy probablemente salga con problemas extras de regalo, ¿no? Y peor, rompiendo sus lazos familiares. Esta energía o conciencia familiar va a poseer a los participantes en la terapia. Miren esa palabra, te va a poseer, ¿ya? Y por eso, cuando yo empecé a investigar, o sea, me caí de la silla, o sea, no podía creerlo, porque yo conocí esto porque alguien vino a mi casa a las 6 de la mañana a decirme que por favor ayude a una persona poseída, ¿ya? Por unas terapias que esta amiga psicóloga le estaba haciendo y eran terapias de constelaciones familiares. Ahí yo dije, ¿de qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué terapias son esas? Yo todavía pensé, dije, uy, estoy desactualizada porque no sé nada de eso. Cuando empiezo a investigar, casi me muero, ¿no? Y mi amiga había estudiado, había pagado, había invertido, y ella era psicóloga católica, o sea, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, estas personas no saben lo que yo he vivido, no saben lo que yo he visto, lo que yo atendí con esta amiga, a través de esta amiga. Sin embargo, ellos ya están poniendo esta palabra. Estas energías, por decirles energías, poseen a los participantes durante la puesta en escena, durante las terapias, durante las sesiones de terapia, encarnando así a los familiares de las personas afectadas, además de ser extremadamente sugestivas. Porque esto es un tipo de espiritismo, como la Ouija, pero disfrazado, disfrazado. Miren aquí, ¿no? Hay presencia de espíritus malignos. Por supuesto, no va a venir tu familiar, no va a venir tu abuelo ni tu bisabuelo. ¿Sabe Dios quién va a venir diciendo que es tu bisabuelo? ¿Sabe Dios quién va a decir diciendo que es tu tatarabuela? ¿No? O sea, y hay mucha similitud también con los rituales chamánicos. Yo ya no les he puesto, pero les voy a recomendar después un documental que me pasaron unas amigas de Argentina. Me pareció fenomenal. Al final les copié un par de extractos porque dije, esto está perfecto, ¿ya? Como una de ellas dice, eso no lo copié, que eran cosas chamánicas que ellos hacían, ¿ya? Incluso se iban ella fue, gracias a Dios, a Garabandal para hacer chamanismo ahí, y la Virgen pues, la sacó de las orejas y la más bien se convirtió y se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Y dice ella cómo siente que se le cayó una careta de la cara como si hubiera tenido una máscara.
¿no? Este testimonio se los copié de una mujer que comenta, en un post, ella comenta esto, ¿no? Y dice que a ella la colocaron en una sala y que debió hacer una oración para conectarse con las energías de sus antepasados y que luego se conecta con su antepasado y habían otros que hacían muñequitos de sus parientes, que es una especie de vudú, en un ambiente de penumbra y que le dijeron, coloca en tus espaldas a tus antepasados, ¿no? Primero a tus padres, luego a tus abuelos, luego a los papás de tus abuelos y así, y así, y así. Dice que ella sentía que realmente detrás de ella había un montón de gente, ¿no? Que estaban detrás, sabe Dios quiénes, ¿no? Y que incluso de ahí ella salió con una pesadez y muchísimos salieron con dolores de cabeza y que esa cosa fue impresionantemente totalmente friqueante para ella, o sea, no pudo dormir, estuvo con pesadillas, tuvo que irse a hacer tratamiento del tratamiento, ¿no? Este testimonio que, bueno, esto es de Reiki, pero que todo esto está de la mano porque uno te hace un rato constelaciones, luego hace Reiki, luego o sea, todo va de la manito. Y miren lo que dice este señor, también comenta en el post, ¿no? Su propio testimonio. Dice que luego de varias sesiones de Reiki le entraron deseos de coger un cuchillo y matar a todos sus familiares, que sentía tanta ira Wow. que salía a la calle y quería matar a todos los que veía. Se dio cuenta que eran estas prácticas New Age y cortó con eso y todo eso desapareció. Porque estas energías no son buenas energías, ¿no? Y acá está lo que a mí me pasó, que por eso empecé a investigar todo esto. Un día de la nada, a las 6 de la mañana, me tocan la puerta y era una amiga mía, psicóloga, colega, muy querida, católica, y me dijo, Maribel, conoces un sacerdote urgente, necesito, he estado toda la noche acá en la casa de una de mis pacientes que se ha puesto mal, que yo le hice una constelación, yo estaba constelando con ella y parece que algo se le ha metido y yo no sé qué hacer y toda la noche ha estado hablando como en lenguas y con unas voces y que yo, ¿qué? ¿De qué me hablas? Le digo, o sea, y me dijo, sí, y su esposo está preocupado y me la ha pasado toda la noche ahí con ella tratando de ayudarla, pero nada, no funciona nada, por favor, tienes agua bendita o exorcizada, o sea, y yo no entendía ni de qué me estaba hablando, de qué qué, estaba constelando, que es una nueva técnica, que no sé cuánto y no sé qué. Entonces, ahí empecé a investigar, empecé a ver, obvio le di las aguas, le di todo, no sé qué. Entonces cuando investigué que no tenía ni pies ni cabeza y que era de la New Age, le hablé, pero bueno, ella me dijo que ya había pagado suficiente dinero, muchísimo dinero para poderse especializar y que iba a seguir haciéndolo, ¿no? Me partió el corazón por la gente que iba a caer en sus manos, siendo mi amiga, ¿no? Entonces nunca más la recomendé tampoco, ¿no? Entonces, una sarta de barbaridades. Miren a esta señora, grábensela bien, es una gurú de esto, se llama Graciela del Campo Vara. Y miren, apenas había publicado en Instagram esta barbaridad, ya tenía 678 me gustas. Miren, miren, miren lo que dice. Detrás de una violación hay una dinámica inconsciente familiar oculta que trata de poner orden y equilibrar el sistema familiar. Muy probablemente a esa violación hayan precedido otras violaciones de mujeres en el mismo sistema familiar, aunque no se sepa o se haya mantenido en secreto, ya que muchas veces son hombres de la propia familia los perpetradores. La mujer violada es la que se ofrece, se sacrifica, se inmola por amor ciego a alguien de su sistema familiar para devolver el equilibrio. Te pongo un caso real, continúa. Una mujer odiaba a los hombres y no quería saber nada de ellos, aunque estaba casada con uno. Su marido abusaba sexualmente de la hija de ambos, porque la hija se ofrecía al padre para evitar que éste se fuera y abandonara a su madre. Entonces el deseo de la hija de que sus padres estuvieran juntos y de demostrarle a su madre que se puede amar a los hombres era permitiendo ser abusada por su propio padre. O sea, yo leo esto y me da ganas de vomitar. O sea, no soporto tanta tontería mezclada acá con, o sea, Dios mío, ¿de dónde se inventaron esto? ¿No? Y a esta mujer le responden dos personas con sentido común. El psicólogo Carlos Sanz le agregó en un tuit: ¿qué tiene que ocurrir para que el Ministerio de Sanidad intervenga contra esta gente? Sigue escribiendo más cosas, ¿no? Para que las radios, televisiones de todo el país dejen de promocionar a estos individuos.
sea, porque también se indigna, ¿no? Asimismo, Luis Santamaría, de la Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas, RIES, publicó otro tuit reproduciendo la frase inicial de esta gurú y añadió: esto es lo que enseñan en constelaciones familiares y es legal, ¿no? O sea, es legal. Yo no entiendo cómo a nosotros, o sea, nos enseñaron tanta ética y estas cosas se permiten a diestra y siniestra. O sea, la mujer violada no es una víctima, ella eligió ese destino. Eso es lo que dice esta persona, está entre comillas. Graciela del Campo dice, ¿no? Es una, por supuesto, ¿no? Top de constelaciones familiares. La mujer violada no es una víctima, eligió ese destino como parte del proceso de sanación de su sistema familiar. O sea, aquí ya no hay pecado. Se justifica cualquier acción, incluso el abuso sexual y la violación en el ámbito familiar, porque es la única forma para poder equilibrar el sistema. Porque yo estoy cargando con la culpa de mis antepasados. Entonces, si yo parto de una filosofía totalmente equivocada, ¿no? Mi premisa es errónea, por supuesto, mi conclusión va a ser más errónea. Entonces, acá la víctima es el violador, ¿no? Parece mentira, pero miren el fragmento de un libro de Bert Hellinger, el fundador de esto. Se los voy a leer porque no hay forma de entender esto. Si usted se ha confrontado con una situación de incesto, una muy común dinámica es que la mujer, o sea, la esposa, no ha cumplido con su marido. Ella rechaza mantener relaciones sexuales. Entonces, como compensación, la hija toma su lugar. Como ve, en el incesto hay dos perpetradores, uno en la sombra y uno al descubierto, ¿no? O sea, mejor continúa. No puede resolver el problema, o sea, no se puede resolver el problema a menos que usted salga a relucir, ¿no? Como también un perpetrador escondido. Entonces la hija le tiene que decir a su madre: lo hice por ti. O sea, acá la víctima, que es la hija violada, tiene que asumir que ella lo hizo. No es que la violaron, no, ella asumió la violación. Y tiene que decir a su papá: lo hice por mi mamá, al violador. Y si quieres parar este incesto, esa es la mejor manera, sin acusaciones. No tengo que acusar al violador, no, ¿por qué? Por favor. Él no tiene la culpa. Él estaba, ¿no? Siendo rechazado por la esposa, entonces por eso tuvo que satisfacerse con la hija. Y si se lleva el perpetrador a la justicia, o sea, la víctima va a expiar por lo que se le ha hecho al perpetrador. O sea, este hombre, no sé, Dios mío, en dónde se le quemaron las neuronas, ¿no? ¿Qué fumó en África? No sé. Y así exculpan al padre que abusa sexualmente de su hija y le cargan la culpa a la madre, porque es una mala esposa y frígida, ¿no? Y también a la hija, porque ella necesitaba compensar. O sea, para solucionar la situación, el violador no tiene que ser llevado a ningún tribunal. La única terapia es que la niña asuma que ella lo hizo, ¿no? Y también tiene culpa. Y la humillan de paso. Entonces, así, el perpetrador debe recibir el debido respeto antes que la víctima pueda establecer relación con otra persona. Y esta foto es de la hija pidiendo perdón al papá violado. Entonces, para estos casos implica que haces un juego de rol en el que alguien personifica al violador y la mujer que ha sido violada debe arrodillarse al frente suyo. No es broma lo que estoy diciendo, ni me lo estoy inventando. Lo estoy sacando de sus libros de terapia. Darle las gracias a su agresor por haber podido vivir esa experiencia con él y pedirle perdón por haberlo culpabilizado. A mí me da ganas de llorar de la impotencia de a cuántas personas les están haciendo esta humillación pública. Y la escritora Elizabeth Reuter, que sufrió abusos en su infancia y fue a una de estas terapias, cuenta que cuando fue sometida a esta forma de terapia, sintió que estaba siendo despojada de los últimos retazos de su dignidad humana que todavía le quedaban. Y miren acá, Liliana Arbeláez, psicóloga, otra colega. Sanar relaciones con nuestros ancestros a través de las constelaciones familiares. Tengan mucho cuidado.
a qué psicólogo van, por favor, les ruego, mucho cuidado. Si alguien les habla de constelaciones familiares, sanación intergeneracional, salgan corriendo, ¿ya? Todo esto está avalado por el marketing. Luego recordé que una amiga ya hace tiempo me había dicho, Maribel, ¿tú qué opinas de las constelaciones familiares? Porque estoy viendo una serie, ni me acuerdo el nombre de la serie, que ahí promocionan todo esto y además se ve que es muy bueno, ¿no? Entonces, por supuesto, te lo van a vender como una gran cosa, ¿no? Pero no tienen idea. Miren aquí los testimonios que les dije de este video. Necesitaba esas sesiones para recargarme, porque es verdad que yo me quedaba agotada. Pero necesitaba de esas sesiones para nutrirme de aquello que yo conseguía. Me especializo en sanación del árbol transgeneracional, que viene de esta misma formación. Nuestra maestra fue Angélica Olvera, que fue mano derecha de Bert Hellinger, que fue el creador de las constelaciones familiares. Nos enseñaban cómo interpretar el árbol, cómo saber liberar de posibles influencias de los yacentes de todos nuestros antepasados muertos que pudieran estar impidiendo que nuestra vida fuera plena, ¿no? O fuera lo que tenía que ser o lo que estaba llamada a ser. Entre una de las herramientas que utilizaba mucho eran los actos de duelo simbólico de yacente. Bueno, todo esto viene derivado de la psicomagia de Jodorowsky y consistía en quemar la fotito de tu antepasado que podría estar influyendo en ti. Era como un ritual, bueno, como un ritual no, era un ritual en el que te liberabas así de esa persona que influía sobre ti, ¿no? Nos habían explicado que el primer nivel, pues que hay 4 niveles de Reiki. Yo quería todos. Yo quería llegar a la maestría y justo en ese taller pues nos hablaron de las constelaciones familiares. Y entonces, bueno, pues yo con todo el problema que tenía de la vista y según estaba, pues decidí que iba a ir a las constelaciones familiares. Porque las constelaciones familiares lo que dicen es que tú eres parte de un círculo familiar, un círculo energético, y puede haber habido en generaciones atrás una ruptura energética, un conflicto no resuelto, y eso se puede trasladar a las generaciones futuras. En el caso de las constelaciones familiares, se pueden hacer de manera individual y entonces participa el constelador y el constelado y se utilizan muñequitos. O se puede hacer con grupales, son como terapias, lo venden como terapias psicológicas grupales. La constelación empieza lo que es la sesión con una meditación que a mí me parece, ahora cuando lo pienso, me parece tremenda, porque tú cierras los ojos, empiezas a relajarte, pues esto me costaba poco porque ya estaba yo meditando, y la visualización en este caso nos pidieron que visualizásemos a nuestros ancestros, que colocásemos a nuestros padres detrás de nuestros padres a sus padres, detrás a sus padres, y vas haciendo una pirámide con todas tus generaciones. Entonces yo en esa meditación yo sentía la presión de toda la gente que tenía detrás, o sea, era una sensación un poco rara. Llamaron a una persona, siempre hay una silla vacía, entonces llamaron a una persona que era la que quería constelar y le preguntaron qué problema tenía. Allí no nos conocíamos, la gente que estábamos en esa sala no nos conocíamos, qué problema tenía y qué problema iba a constelar, pero no tiene que contar su problema y exponerlo, simplemente puede decir, vengo a constelar un problema con mi madre. Entonces le piden a esa persona que elija a una de las personas de ese círculo para que sea su representante. Elige a una persona al azar, la sacan a mitad del círculo y a esa persona la dicen que le deje que fluya. Y luego van eligiendo personas de los que están sentados como representantes del vínculo familiar o del conflicto que se vaya a resolver. El caso es que empezaron a sacar gente en esa primera constelación y yo vi que la gente se movía como si fuese una especie de teatro. Y impresiona bastante. Yo pensé que eso era un paripé, que esa gente se conocía y que estaban haciendo un teatro, porque la gente lloraba, la gente se tiraba al suelo, o sea, hacía cosas extrañas. En la siguiente constelación, la siguiente persona que se sentó en la silla, pues yo acabé en mitad del círculo, me sacaron a mí. Y de repente, pues yo empecé a sentir una pena profunda, empecé a llorar y no podía parar de llorar. Yo no quería llorar, pero yo no podía parar de llorar. Y bueno, pues de allí pues estuvimos bastantes horas haciendo constelaciones y después de aquello, pues yo salí, no pienses que asustada, yo salí con un subidón tremendo. Dije, uff, esto es súper potente. Aquí no sé qué es lo que pasa, yo no puedo explicar qué es lo que pasa, pero esto es súper potente. Y entonces, bueno, pues lo que hice fue incorporarlo como una terapia más de las que yo hacía habitualmente. Claro. Y esas ganas de llorar que ella tenía, o sea, si uno conoce un poco de exorcismos y de posesiones, es porque algo se metió dentro de ella. O sea, y ahí ellas, o sea, acá ellas todavía están contando sus experiencias, sin, al final, cuando es terrible todo lo que han vivido, y gracias a Dios todas lograron salir de las garras de esto, ¿no? Y acá va otro testimonio que me parece aún más. A tope, Reiki, casi a tope. A tope, cursos, revistas, llamaba a todos, astrólogas, a tope. ¿Pero qué pasa? Que la alfombra, ¿te crees que estás en los Oscars? Estoy de puta madre, estoy guay, me siento la mujer más feliz del mundo. Y vas pasando por ahí, clac, clac, qué felicidad, yo lo sé todo, yo la autoestima alta. ¿Qué va?
Eso dura 3 días. Luego te coge la alfombra y te la quitan. Y ahí es cuando te sientes vacía, triste, con ansiedad, con depresión, con pensamientos horrorosos. Cada día tenía los pensamientos más horrorosos. Cuando me iba a dormir, no quería dormir porque tenía pesadillas. Y yo creía que era lo normal. Hablaba con alguien, sí, tenía una pesadilla. Yo creía que era lo normal todo esto. Entonces, ¿qué pasó? Que yo me sentí fatal, triste, vacía, viendo visiones, pensamientos, obsesionada. Yo esto no se lo decía a nadie, Nano. ¿Cómo yo voy a decir a alguien? Estoy viendo visiones, tengo pesadillas, me desaparecen las cosas, me dan taquicardias, me dan ansiedades, veo visiones y visiones rarísimas, veo monstruos, veo personas desnudas por la calle. ¿Yo cómo iba a decir eso? Me iban a meter en un psiquiátrico. O sea, mis padres, obviamente, o una amiga se lo cuentas y te meten en un psiquiátrico. Para este tipo de lo que a mí me pasaba, no necesitaba un psiquiatra, necesitaba volver a mi camino. O sea, se imaginan esa pesadilla. ¿Y qué dice ella? Esto yo no se lo contaba a nadie. ¿Cómo se lo voy a decir a alguien? O sea, si yo era la terapeuta, ¿no? O sea, ella estaba viviendo un infierno, pero bien calladita, ¿no? Entonces, ahora rápidamente pasamos a la segunda parte, que es la sanación intergeneracional, sanación del árbol genealógico, que viene bien de la mano de las constelaciones familiares. Pero, ¿qué pasó? Miren en dónde está. Gran Retiro, sanación intergeneracional del árbol genealógico, parroquia Santa María la Antigua de Betania y así por el estilo, ¿no? Sacerdotes católicos. ¿Cómo llegamos a esto? Miren aquí el símbolo sanación, retiro de sanación intergeneracional, o sea, encima retiros, símbolo de la Virgen María, católico, la Virgen María, taller de sanación desde el vientre materno, ¿no? Miren aquí, ¿no? Taller de sanación, no sé cuánto, novenas a diferentes arcángeles, o sea, ahí uno empieza a sudar. La curación esotérica, me muero. Y miren acá, muchos pacientes supuestamente incurables están siendo víctimas en realidad de un control ancestral, ¿ya? De su árbol genealógico, ante sus antepasados responsables de esa dolencia, ¿no? Y haces una ceremonia religiosa que libera al antepasado y le permite reconciliarse con Dios. Yo veo curación esotérica, por supuesto digo, esto no es católico ni árbol genealógico, ¿de qué me están hablando? ¿No? Pero, si vemos aquí, Getsemaní, librería católica. Esto ya se metió y estamos mezclando a Dios con el diablo. ¿Dónde está la sanación generacional? Estamos aquí con las constelaciones familiares, ¿no? Esto es una esclavitud familiar, ¿ya? Constelaciones familiares, Feng Shui, etcétera, etcétera. Entonces, esto, por más que los sacerdotes, algunos sacerdotes, no todos, gracias a Dios, lo estén usando, promoviendo, no es católico, ¿ya? Y te dicen, hay que orar por la liberación familiar. Estamos enganchando de taquito con constelaciones familiares, ¿ya? Para sanar el sistema ancestral. Y miren cómo firman, paz y bien. Este es el santo y seña de los franciscanos. O sea, San Francisco de Asís se estará retorciendo en su tumba, ¿no? O sea, por el amor de Dios, ¿no? Miren este libro, Sanación Intergeneracional a través del Rosario. O sea, cualquiera dice, ¡ay, el Rosario! Eso debe ser bueno. ¿Qué editorial? San Pablo. ¿No? Y miren lo que dice esta señora que escribe esto del libro. Creo que esto de las sanaciones intergeneracionales es una ensalada que tiene un poco de doctrina falsa, un poco de New Age, las teorías de las constelaciones familiares y mucho de Freud, y algo también de feminismo. Recuerdo haber comprado un librito llamado Rosario de Sanación Intergeneracional, este de aquí, donde se hacía demasiado hincapié a los antepasados mujeres, echándoles la culpa de todo, ¿no? Es que las mujeres son esto, las mujeres tal cosa, las mujeres no sé qué, ¿no? Entonces, ni hablar. ¿Y de dónde apareció? Miren, por favor, nunca aceptemos cosas sin saber de dónde vienen. Este doctor Kenneth McCall, a mediados del siglo XX, ¿quién era? Un laico anglicano, ni siquiera era católico, que nació en China, ¿ya? Y ahí aprendió todas estas prácticas esotéricas chinas de pedir sanación por los ancestros y la empezó a usar en sus problemas conductuales con la gente y cuando lograba efectos placebos dijo, qué chévere, los voy a propagar y los propagó a los anglicanos. Luego los pentecostales, también, que son, pues ustedes saben, muy predecedores de los carismáticos, ¿no? También se la copiaron. Luego los carismáticos católicos también copiaron esto gracias a este sacerdote que de repente con su mejor intención
lo agregó y empezó a escribir libros de sanación intergeneracional, ¿no? Como un viaje íntimo hacia adentro del perdón, ¿no? Empezó a decir que, bueno, vamos a perdonar a los antepasados, a tratar de meter ahí, como dicen, doctrinas falsas con doctrinas reales, o sea, mezclar a Dios con el diablo. De esa forma la gente se confunde, ¿no? Pero es que está hablando del perdón. El perdón es una cosa muy católica, ¿no? Entonces, pero en el fondo, qué es lo que esto promueve? Que los pecados de mis antepasados me afectan a mí ahora en dimensiones físicas y espirituales. Las cosas que yo puedo sufrir, ¿no? Son por culpa de los pecados de mis antepasados. Yo recuerdo hace tiempo, mi hermana tiene insuficiencia renal y alguien le dijo, alguien católico, le dijo, es que tú estás pagando las culpas de tus abuelos que fueron derrochadores, que fueron tal cosa. Y, y yo me acuerdo que me quedé pensando, dije, qué raro, ¿por qué pagaría mi hermana eso? ¿No? Entonces, gracias a Dios nunca me terminó de cuajar. Entonces, lo peor es que si tú le preguntas a las personas, todos te van a dar una diferente explicación porque esto no es una teoría. Entonces, cada uno tiene su propia idea de lo que está pasando acá, ¿no? Y ahora están haciendo misas de sanación intergeneracional. O sea, el demonio se debe estar burlando de nosotros, pero a morir, ¿no? Hay nudos kármicos. Nudos kármicos. O sea, esa palabra no es católica. Tenemos que romper los nudos kármicos. Dicho por gente católica, ¿no? Entonces, esta doctrina no existió en la época de Jesús ni de sus apóstoles, ni de los primeros cristianos. Entonces, como vamos a ver más adelante, ¿por qué ahora estamos hablando de estas cosas? ¿No? Porque los pecados de los antepasados, dicen ellos, que se transmiten de forma epigenética, como cargas espirituales, o sea, otra cosa que no sé de dónde se la inventaron, ¿no? Y tendríamos como una predisposición a padecer, no que estoy heredando la diabetes, que por supuesto se hereda en los genes, es algo físico. No, yo puedo padecer abusos sexuales, puedo quedarme solterona, puedo ser fracasada, cualquier cosa que me pase, no, es porque mis antepasados, ellos pecaron, entonces yo tengo la culpa y yo también estoy repitiendo sus pecados, ¿no? Y esto es totalmente falso. Sí se transmite, por ejemplo, la esquizofrenia, se transmite la psicosis, se transmite eso, ya, eso va en carga genética, pero no se transmite el pecado genéticamente. Los pecados de mis antepasados son sus pecados, ¿no? Cada uno responde por sus propias cosas, sus propias acciones, ¿ya? Y yo no tengo por qué cargar con ninguna culpa de nadie. Solamente se transmite de generación en generación el pecado original cometido por Adán y Eva. En la Biblia y la tradición de la iglesia dicen que ningún pecado se hereda, solo el pecado original, porque es una tendencia a pecar, ¿no? Y se borra con el bautismo. Estas personas se apoyan en estos textos de la Biblia. En el Éxodo 25, Éxodo 34:7, Números 14:18, Deuteronomio 5:9, en los que aparentemente si uno los lee dice, oye, pero acá está diciendo que Dios castiga hasta la tercera y cuarta generación los pecados de los padres. Entonces, no, entonces acá sí tienen razón, ¿no? Y en esto se basan. Muchos malos sacerdotes, ignorantes, lamentablemente, no los estoy insultando, sino ignorantes, el que ignora algo, ignoran de dónde vienen las cosas, simplemente las escuchan y las aplican. ¿Sabes qué interesante? Lo voy a usar. Y no investigan más allá, ¿no? Pero ¿qué nos dice Santo Tomás de Aquino sobre esto? Ustedes saben que uno de los doctores de la Iglesia Católica y totalmente teólogo y filósofo, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Así como San Agustín, nos dice Santo Tomás, cuando se refiere al texto hasta la tercera y cuarta generación, porque los hombres suelen vivir, ¿no? Casi siempre hasta la tercera y cuarta generación. Y así mi castigo sería ver los pecados de mis hijos, ¿no? O como hijo, imitar los pecados de mi padre, porque estoy teniendo un mal ejemplo, ¿no? Entonces, no, y como padre, ver a mi hijo imitando mis pecados, por supuesto, me va a doler, ¿no? Si veo que yo soy drogadicto y mi hijo está siendo drogadicto porque el mal ejemplo y todo eso se lo di yo, me va a doler. Porque yo no puedo dejar las drogas, no puedo dejar el cigarro, no puedo dejar de repente un vicio de alcohol o qué sé yo, y le di ese ejemplo a mi hijo.
que es diferente a que yo transmita mi pecado a mi hijo por los genes. O peor, por cargas espirituales que sabe Dios dónde andan, ¿no? O sea, cosas así como que inconscientes, ¿no? Entonces se dice que se castigan los pecados de los padres en los hijos, porque los hijos criados en los pecados de sus padres, ¿no? Son más propensos a pecar, como siguiendo la autoridad de sus padres por la costumbre y también por el mal ejemplo, ¿no? Puedo ver que mi papá me dice, por ejemplo, como hace tiempo me decía un paciente, mi papá le era infiel a mi mamá, y a mí me obligaba a mentirle a mi mamá para que yo no le diga dónde habíamos estado. Y el papá salía con la amante y se llevaba al hijo para que la mamá diga, oh, mi esposo se fue con mi hijo, obviamente no va a ser nada malo, ¿no? Pero el papá se había ido con el hijo, al hijo lo dejaba en la sala de espera del hotel con revistas, juguetes, mientras que él se acostaba con la mujer y regresaba. Entonces, el hijo sufría porque sentía que traicionaba a su mamá, o sea, eso era un problemón. Pero eso es algo de ver, ¿no? De estar con el papá pecador y con la mamá engañada, etcétera, etcétera. O sea, es una cosa en la que el hijo sufría por los pecados del padre, Pasó. ¿no? Pero no era algo que estoy transmitiendo por genes. El pecado siempre es personal y requiere de una decisión propia, de mi voluntad. Luego los padres no serán condenados a muerte por las faltas de sus hijos, ni los hijos por las faltas de sus padres. Todos morirán por su propio pecado. ¿Dónde está esto? En Deuteronomio 24:16. Contradice las otras, ¿no? Cosas que están ahí. Y además, en los mismos libros que ellos a veces toman, como el Éxodo, ¿no? Que ya explicamos, también tenemos en Jeremías y Ezequiel, Jeremías 31, 29, 30 o Ezequiel 18, 3, 4, 20, dice, en estos días ya no dirán los padres comieron frutos amargos y los dientes de los hijos estaban entumecidos, sino que todos morirán por sus propios pecados. Al que coma frutos amargos, se le adormecerán los dientes. Igual acá, ¿no? Dice, ya no digan que tanto el padre como el hijo son míos, sino que va a morir solamente la persona que ha pecado. Quien está pecando. El hijo no es responsable de la culpa de su padre, ni el padre por la culpa de su hijo. La justicia del justo le será contada y la transgresión al inicuo, ¿no? Ezequiel. Entonces acá está clarísimo. Y todavía dice, ya no van a decir como decían antes. ¿Qué libro se escribió primero, Jeremías o Éxodo? Éxodo. Por eso Jeremías, posteriormente, y profeta Jeremías, ¿no? Iluminado por el Espíritu Santo, dice, ya no digan que los padres, ¿no? Comieron frutos amargos y a los hijos se les va a castigar. Entonces acá está claramente que esto no es así. Y para hacer un paréntesis, ¿no? Hablar un poquito solamente del pecado, que es una falta voluntaria, que hay culpa y hay pena, ¿no? La culpa es lo que yo cuando me confieso se me perdona, ¿no? Y la pena es lo que queda. Y yo tengo que hacer sacrificios, mortificaciones, oraciones para poder pagar poco a poco mi pena, si no tendré que ir al purgatorio a purificar ahí, ¿no? Lo que yo he cometido en esta tierra, ¿no? Entonces, el ladrón va preso si es que roba. Ahí está la culpa, que pues robó, y la pena es que va preso. Un niño puede tener la culpa de haber matado incluso a otra persona, pero no recibir la pena porque por ser niñito no es imputable, ¿no? Y acá, ojo, en todo pecado hay una herida, pero no en toda herida hay un pecado. Yo puedo estar enferma de muchas cosas, pero eso no quiere decir que mis antepasados fueron unos tremendos pecadores, ¿no? Entonces, al respecto de esto se pronunció la Conferencia Episcopal Polaca, la francesa y la de Corea del Sur. Y aquí les copio un resumen cortito de lo que hizo el Monseñor Munilla de estas publicaciones al respecto de la sanación intergeneracional, que dice que son contrarias a este tipo de creencias, o sea, lo que ellos dicen, y prácticas que no han nacido en el contexto de la Iglesia Católica. Esto es de hace poquito y no es católico, sino que nacieron a principios del siglo XX en el mundo protestante, en este señor anglicano, y poco a poco han ido entrando en algunos retiros católicos, y estos pecados intergeneracionales no existen. O sea, no existen.
Este tipo de ideas infundadas son muy peligrosas para la vida espiritual de los fieles y la doctrina misma. Y continúa Monseñor Munilla para ir terminando. ¿Cómo es posible, se pregunta él, que una cosa como esta, que afectaría, por supuesto, completamente a tu santidad, no estuviese presente en la revelación que nos dio Jesucristo? Jamás habló él de los pecados intergeneracionales y tiene daños psicológicos. Porque, ¿qué pasa? Él dice que todas las llamadas misas u oraciones para sanar el árbol genealógico tenemos sencillamente que rechazarlas. A nivel psicológico, nos lleva a nosotros, ¿no? A decir, no, yo no tengo culpa de nada. O sea, ¿quién habrá pecado en mi familia? O sea, yo soy inocente de todo. No tengo pecado. Yo estoy cargando, soy el chivo expiatorio, estoy cargando las culpas de los demás. Y así no me responsabilizo de mis propias cosas. Y acá Juan, en Juan 9, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús clarísimo le dice, ni él pecó, ni sus Un padres, minuto. ¿no? Entonces, sus daños religiosos nos desvía de las obras de misericordia, de rezar por los vivos y por los difuntos, ¿no? Y nos centra en lo que a mí me afecta del pecado de mis antepasados. En vez de ya rezar por ellos, yo estoy preocupada de, ay, cómo me han hecho daño estos, ¿no? O sea, es terrible, terrible. Y acá también, para terminar, nos advierte sobre el peligro del iluminismo. ¿Qué es? Primero, ¿qué es el secularismo? Que estamos viviendo ahorita totalmente. Un grupo de personas que rechaza por completo a Dios y lo quiere sacar de todo, ¿no? Desaparecer a Dios. Pero hay otro grupo que se fue al otro extremo y quiere ver cosas mágicas en todo, ¿no? Milagros en todos lados. Y no le parece suficiente lo que Jesús ha dicho, ni la Iglesia Católica menos, y comienza a buscar más efectos especiales. Y ninguno de los dos está bien, porque son extremos, ¿no? Sino que hay que buscar lo que Jesús reveló en la Biblia, lo que Jesús reveló en los evangelios y la tradición cristiana. Eso es lo que debe ser nuestra guía, nada más. Todo lo nuevo, disculpa, pero no gracias. Me quedo con lo que Jesús dijo, punto. ¿Ya? Y no buscar fenómenos extraordinarios, o también hay personas que, ya, hay carismáticos que por supuesto tienen carismas del Espíritu Santo y todo, pero hay un montón de gente que ya tú la ves y dices, esto ya me parece un teatro que un carisma, ¿no? O decir que tal persona sana, que tal persona lee la mente, que lee la conciencia, que tiene mensajes divinos, que te dice, que no ve, que no sé cuánto. O sea, ya eso es irnos por la puerta falsa, ¿no? Estos tiempos son tiempos de confusión. Sabemos que el enemigo nos quiere atacar como sea. Y entonces hay que hacer una llamada al discernimiento, pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, ayúdame a discernir lo que es bueno y lo que no, ¿ya? Para que no todo lo que parece sobrenatural viene necesariamente de Dios, ¿ya? Bueno, y esa gente se está aprovechando, ¿no? De los desequilibrios de las personas, de sus angustias, de sus necesidades, y hay un montón de farsantes que se están enriqueciendo ahorita, ya con toda esta inocencia y la falta de formación de muchas personas con buenas intenciones, pero que están cayendo en estas falsas doctrinas. Bueno, chicos, vamos a dar gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has dado, a ti que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y para terminar, me quedo con el rostro de Jesús. No sé si ya saben, pero este rostro es el último rostro que han sacado de la sábana santa bajo las últimas técnicas que tienen. Y ya sabemos también que la sábana santa es 100% auténtica, comprobada por la certificado de defunción de Jesús que han encontrado, donde dice Jesús de Nazaret murió por los romanos, en un juicio por los romanos, ¿no? En manos de los judíos, de los hebreos, en el año reinado, no me acuerdo si 15, 14 de Tiberio, o sea, tal cual decía la Biblia, ¿no? Entonces, busquen esa información que está muy buena. Bueno, chicos, chicas, a ver, ¿qué pasó? Acá está. Bueno, entonces, me encantó compartir con ustedes. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien que quiera agregar algo? Estoy abierta y feliz de escucharlos. Ay, hola Mari, disculpa, mil gracias por todo como siempre. Me gusta, Eh, extrañado. no, yo he estado feliz. Mari, una cosa, el rosario que hablaste por allí De sanación de, intergeneracional. sí, ese rosario, ¿es un rosario
o son oraciones. Yo me acuerdo haber hecho alguna vez. Es como para sanar más bien esas heridas, lo entendí aquella vez y me pareció muy interesante, como para sanar esas heridas, pero no nada como una jaculatoria. ¿Perdón? Entonces, ¿existe un rosario para ayudar a lo que pasó, estos familiares de antes? ¿Podría existir? Mira, A lo que pasó familiares con violados, por todas esas cosas, por los que hicieron brujería, por los que hicieron, ¿habrá algo así? claro, mira, lo que la Iglesia Católica siempre ha promocionado como una obra de misericordia es rezar por los vivos y rezar por los difuntos. Entonces, cuando Ujú, yo rezo por mis familiares difuntos, ni siquiera tengo que saber, y si sé, con más razón, ¿no? Si tengo un familiar que sé que fue alcohólico, pues rezar por él, porque definitivamente, seguramente está todavía en el purgatorio, ¿no? O salvo, sabe Dios, ¿no? Cuánto tiempo, etcétera. Entonces yo voy a ujú, rezar por él, ¿no? Y puedo rezar el rosario, puedo rezar jaculatorias, puedo rezar oraciones X, inventadas por mí, las que sea. Pero rezo por esa persona, por los pecados de esa persona. ujú. La gran diferencia en esto es que estas nuevas formas de rezar es que esos pecados de mis familiares me han afectado a mí y yo, por ejemplo, ahorita tengo, no sé, diabetes porque mi tatarabuelo fue un alcohólico, ¿no? O yo tengo tal cosa porque mi no sé qué fue tal, 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 ¿no? Ya, Violó a alguien. Entonces yo no me puedo casar y soy soltera y quise casarme siempre, y no, porque mi bisabuelo violó, hizo algo. sí, Entonces, X o Y o ya, sí. esa herencia, no, Ujú, esa herencia no. Como decía Santo Tomás, sí puede ser que yo diga, ok, di mal ejemplo a mis hijos y ahora pues mis hijos están, claro, ¿no? Que es distinto a lo otro, ¿no? sí, eso lo entendí perfectamente. Dale, gracias, Mari, Ay, nada, bendiciones, qué lindo verte, María. increíble. Siempre tú. A ver, ¿alguien más que nos quiera decir algo o dar una opinión o contarnos alguna experiencia? Porque seguro algunos tienen experiencias también con estas cosas, ¿no? O todo está claro. Mari, una consulta. Este, en todo caso, ahora digamos que los chicos o digamos las personas adultas van a los psicólogos, ¿cómo podemos diferenciar entre un psicólogo católico y uno pues que nos mete este tipo de cosas que son tan dañinas para el espíritu, ¿no? Ay, sí, eso también en eso estoy, Karim. Porque no te digo que mi amiga católica, que yo a veces recomendaba a mi familia, porque como familia yo no puedo tratarlos, y yo decía, ah, bueno, mi amiga tal, ¿no? Porque es psicóloga y católica, ¿no? Y me sale con estas cosas. Entonces, y lo peor es que ni siquiera aceptó. O sea, yo le mandé la información, le expliqué, le dije, mira, mira esto, ¿no? Claro que le mandé en esa época textos, pues, ¿no? O sea, para que lea. Y me dijo, no, 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 yo he invertido tanto dinero y no voy a hacer esto. Yo creo que lo único que a mí se me ocurre es conversar con el psicólogo antes de contratarlo y preguntarle, ¿no? ¿Tú qué técnicas usas? ¿No? Si te dice mindfulness, no sé qué, ya, escápate. Si te dice técnicas de constelaciones, que Reiki, que sanación intergeneracional, les voy a pasar después toda la lista de aromaterapia, veloterapias, cromoterapias, auto no sé qué, todo lo que viene de autos, también hay que escaparnos. Pero sí preguntarle, ¿no? ¿Qué usas tú? ¿No? ¿Qué terapia usas tú? Entonces, si te dice cognitivo-conductual, está bien, porque vas a hablar del cerebro, vas a ver conductas, o sea, ya, chévere. Ni siquiera psicoanálisis, porque he tenido pacientes que me han dicho, Maribel, vengo sí les he contado 1000 veces, ¿no? De un doctor que me decía para que terapia de pareja, que le saque la vuelta a mi esposo, ¿no? Entonces yo como que, ¿qué? Un psicoanalista. Entonces, tener mucho cuidado. Bueno, creo que ya estamos. Si hay alguna última pregunta o ya nos despedimos para el próximo mes. Me encanta, como siempre, encontrarnos, aunque sea un ratito, verles ahí. Ma- Ahí está Lubanita también. Perdón, Maribel, Laurita Maribel, soy. Una Laurita. preguntita, A ver, ya, sí, dime. disculpen.
Ay, no me pongo cámara porque ayer estuve con una descompostura toda la noche terrible, pero quería preguntar, también ahí se incluye esto de las terapias como yo y tengo lupus y mi hija fibromialgia, nunca hicimos caso, pero un montón de veces nos dijeron las terapias esas de las piedras que te ponen en el cuerpo, ¿eso también está en eso? Sí, sí, todo lo que es magnetismo, todo Ah, lo que mira. son piedras, todo, porque así como hay un paquete de las ideologías que viene el aborto, el ambiente, el feminismo, etcétera, las ideologías de género, ya igualito es esto. Así como escuchaban a la rubia que decía todo lo que le había estado pasando, ella era de Reiki, de constelaciones, de un montón de otras cosas. O sea, me dice, ay, yo entré esto y a la mano hice el otro, y el otro y el otro. O sea, todos están ahí, ¿no? Todos burbujean juntos. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado, porque del origen de esto no es católico, es budista o es hinduista, ¿no? Y entonces todos estos dioses hinduistas no son pues de arriba, ya sabemos quién se hacía pasar en los ídolos, quién se metía en los ídolos para ser adorado, ¿no? Entonces, pues le encanta que ahora a los católicos nos está penetrando de una forma descarada, ¿no? Y nosotros sin querer, con buenas intenciones, le hemos dejado entrar. Bueno, Carlita, creo que querías decir algo. Sí, Maribel, qué gusto. Buenos días con todos. Desde Ecuador les saludo. No, vale. Sí, yo tenía una consulta. ¿Por qué no hay un pronunciamiento, o no sé si es que lo haya de pronto, oficial a través del Papa para que no se dé este tipo de cosas? Porque es verdad, acá en Ecuador hay mucho misa de sanación. Ujú. Eh, y si bien es cierto, piden por la sanación física, ya, eh, aparentemente es genético, viene de la genética, que de pronto tú heredas la diabetes, las arritmias cardíacas, algunas cuestiones, ¿no? Sin embargo, también se habla de los patrones de conducta, ¿ya? Y estos patrones de conducta no necesariamente es como que tú copias de la persona como con la que vives, ¿no? Del ejemplo de la persona. Pero en muchas ocasiones se da que tú no vives con esa persona. Tú nunca viviste con esa persona y te dicen, ay, eres igualito a tu tío, eres igualito a tu papá, eres igualito. Así era. Y uno ni siquiera les conoció. Entonces, claro, es muy fácil caer en estas cuestiones de la sanación, a través de esto de las constelaciones familiares, porque te dicen, ¿no? Es que por culpa de tu antepasado, tú eres así, Ujú. ¿no? Entonces, uno cree en eso, o sea, dice, Dios mío, bueno, voy a sanar eso, ¿no? Más aún cuando te lo ofrece un sacerdote o cuando le ofrece una persona católica, ¿no? Entonces, si yo me topé, por ejemplo, con un rosario de sanación desde el vientre materno. Eh, no te voy a mentir, fue muy bonito. Yo no creo que estaba dentro de esto de la nueva era, porque te hablaba de lo que podía haber sentido tu madre o tu padre o tus familiares el momento en que fuiste concebido y todos los 9 meses, ¿no? Eh, a mí me llegó, ¿ya? Con esto de me he visto tentada, te digo, me he visto tentada por esto de las constelaciones familiares, pero porque yo tengo el antecedente de mi familia que sí, unos han sido complicados, ¿no? Entonces uno, por querer hacer el bien, de pronto cae en algo eh, terrible, ¿no? Entonces, sí que lo final, que Dios nos dé el discernimiento Exacto. para no caer en estas Ujú. situaciones. Y tú has dicho algo Ujú, muy eso. importante, Carla, que me parece importantísimo hablar. El temperamento sí se hereda. O sea, la tendencia a se hereda. Tu personalidad está compuesta por tu temperamento y tu carácter. El temperamento es lo que yo heredo, la tendencia a ser, por ejemplo, agresiva, fosforita, renegona, muy alegre, muy no sé qué, ya, eso lo heredo. Yo puedo nacer en una familia que afirme, afiance mi temperamento y lo ponga más fuerte o que me ayude a regularlo, ¿no? Eso ya es mi carácter,
¿no? Entonces, el temperamento yo sí lo heredo, así como heredo la esquizofrenia, así como heredo la diabetes, así como heredo eso, yo lo heredo, ¿no? Pero es diferente, ¿no? A que yo herede un pecado, ¿no? de un familiar. Y otra cosa, lo que tú me dices del vientre materno, hasta cierto punto, no sé cómo lo han manejado ahí, pero yo te diría, bueno, no sé si ustedes saben, pero yo tengo publicaciones desde el vientre materno de educación temprana, porque me parece una maravilla trabajar desde el vientre, porque la mamá, desde que concibe e incluso antes, ya está marcando a ese niño, ¿no? Biológicamente, digamos, por ejemplo, una mamá que tiene un problema fuerte en el embarazo va a estar llorando, va a estar segregando pues un montón de hormonas que pobre niñito está ahí comiéndolas sin querer, ¿no? Absorbiendo todo ese sufrimiento. Entonces, pueden hacer con cierta tendencia a ser muy sensible, muy qué sé yo. Entonces, un niño no deseado, un niño que quisieron abortar, un niño que pues desde la barriga tiene influencia. Ah, yo pongo a este niño y pongo un niño que le pusieron musiquita desde los 4 meses, que le cantaban, que le hacían estimulación desde la pancita y no sé cuánto y no sé qué. Hay una diferencia abismal, ¿no? Pero esto es algo ya del ambiente, ¿te das cuenta? Por más que ya estás en la barriga, ya estás aquí en el mundo, en el ambiente y directamente en contacto con tu papá y tu mamá, ¿no? Entonces, es algo muy diferente a que en el ambiente cósmico hay algo que yo me metí en los genes, la emoción, o sea, eso sí es de locos, porque la emoción es algo, por las neurociencias sabemos, que son descargas de hormonas, de neurotransmisores en el cerebro, y yo las puedo controlar, aumentar o bajar. Es algo aquí, o sea, no está en el ambiente, no viene de mi antepasado, o sea, mi antepasado ya está hueso y pellejo, sino polvo, ¿no? Entonces, ahí está la gran diferencia. Tú puedes hacer una cosa de perdón, de sanación, incluso una misa de sanación, como un padre me dijo, todas las misas son de sanación, Maribel, y yo, ah, ¿cómo así? Me dijo, en todas las misas hay sanación, solamente tú ve y pide la sanación. Ahora se dice misa de sanación porque vas y realmente hay gente que se sana, ¿no? Hay gente espiritualmente recibe pues carismas, todo. Pero una cosa es que yo me sane, que estoy aquí en la misa con el Padre, y otra cosa es que yo pida sanar a un antepasado, ¿no? De algo que, o sea, ¿de qué le voy a sanar? Puedo pedir por su alma, puedo pedir por ya, o sea, ya sanar de qué, ¿no? Entonces ahí está la trampa, ¿no? Ahí estás mezclando a Dios y el diablo. Por eso hay que saber discernir, ¿no? O sea, es bien, el hilito hay que estar atentísimo, ¿no? O sea, puedes ir a una misa de sanación chévere, pero hay que saber que no sea de sanación intergeneracional. Ahí está la trampa, ¿ya? Alguien más creo que quería hablar, no me acuerdo si alguien prendió su cámara, no. Maribel, Así soy Nina. Nila de Hola Perú. Nina, ¿cómo ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Mire, entré un poquito tarde, pero escuché que hablaste de la física cuántica. Y yo a veces veo videos de física cuántica y es de la nueva era. Sí. Oh, Uno creería, ¿no? Ay, pero eso no era de la parte más chiquititita, no sé qué yo, oh, plop. bien, Es, ¿verdad? tiene todo su fundamento, es magia. O O sea, sea, no es ciencia, no. solo nombre. Mira. Es que ponen incluso, hablaba una chica que daba su testimonio de terapeuta de estas cosas de New Age, y ella decía, oye, pero yo soy cristiana, o sea, católica encima, ¿no? Y decía, yo puedo usar a la Virgen, y, ay, usa el Dios que te Mm, sirva. O sea, ponga al Dios, rézale al Dios que te sirva. O sea, si era un ya. pan con mango, reza al Dios que te Ay, Dios sirva, no importa. mío. Y ella dice que le rezaba a la Virgen, incluso no se fue a Garabandal para ahí hacer su chamanismo, ¿no? Porque decía, Mm, ay, Garabandal es bien bonito, el lugar, ¿no? Voy a estar en contacto con la naturaleza. O sea, ¿ves cómo mezclan todo? ¿No? ay, no. Sí, hay que tener mucho Gracias. cuidado. Por eso es importantísimo ver, ay, y les voy a pasar de alguna forma bueno, las argentinas ya lo tienen, porque de ahí me lo copié, pero es un video con todos los testimonios que yo les saqué, esos dos cortitos, de todas las terapeutas, ¿ah? Incluso terapeutas hombres, que ya no me daba el tiempo, pero me parecía muy importante cómo ellas dan su testimonio y luego cómo Dios la jala y dicen ellas, gracias a Dios,
¿no? Que sentí claramente cómo se me abrió el cerebro, se me iluminó y me di cuenta de lo que estaba haciendo. Pero cuánta gente no, ¿no? Yo rezo por mi amiga que es psicóloga y que lamentablemente sigue haciendo estas terapias, pues, ¿no? Terapias entre comillas, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho discernimiento, chicas. Maribel, Gracias. entonces nos mandas ese video de las Sí, terapeutas. sí, se los voy a pasar a todas las que... Déjenme ahí su correo si quieren para pasárselos o su teléfono, Ya. como Y quieran. también el nombre de todas estas terapias que a veces Sí, uno no sabe. al final del video ponen toda la lista, así, y dices, por si acaso, todas estas son terapias New Age. Y yo estaba mirando, ¡ay, esta! En el mismo video que nos vas a mandar, ahí En el sale. mismo video, Ok. al final. Al final ponen toda la lista de estas para estar sabiendo, y acuérdense que a los psicólogos hay que preguntarles siempre cuál es su orientación psicológica, qué terapias usa usted, ¿no? Y de frente, diría yo, no usa nada de New Age, ¿no? Por favor, porque yo no quiero que nada, ninguna técnica New Age ni Mindfulness le esté haciendo a mi hija, ¿no? O a mi hijo, ¿no? O sea, o a mí o a quien sea, ¿no? O sea, nada de eso. ¿Ya? Meditación uno puede hacer, pero, o sea, mejor rezo, ¿no? O sea, nosotros católicos, ¿por qué voy a meditar? Mejor hablo con el Santísimo y ya está, ¿no? Entonces, bueno, chicas, entonces acá déjenme aquí en el chat, ya vi, Carlita, tu teléfono, lo voy a ir anotando. Déjenme sus teléfonos y ya nos vemos el próximo mes, ¿no? También con otro tema interesante para ir ahí creciendo juntas. Voy a ir viendo el chat. Bueno, chicas, nos vemos. Besos. Gracias. Chao. Muchas gracias, Maribel. Gracias, Maribel. Bye, bye. Chao, bye.